Te saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida. Primer libro de las Crónicas, capítulo 15, el cofre del pacto en Jerusalén. David mandó construir varias casas para él en la ciudad de David. Preparó un lugar para el cofre de Dios y levantó una carpa para el cofre. David les advirtió a todos: solamente los levitas pueden cargar el cofre de Dios, porque para eso los eligió el Señor, para llevar el cofre del Señor y para servirle para siempre. Después David reunió a todo el pueblo de Israel en Jerusalén para llevar el cofre del Señor al lugar que le había preparado. También David reunió a los descendientes de Aarón y los levitas. De los descendientes de Coat estaba Uriel, quien era el jefe junto con 120 parientes. De los descendientes de Merari estaba Isaías, quien era el jefe junto con 220 parientes. De los descendientes de Gersón estaba Joel, quien era el jefe junto con 130 parientes. De los descendientes de Elisafán estaba Semalías, quien era el jefe junto con 200 parientes. De los descendientes de Hebrón estaba Eliel, quien era el jefe junto con 80 parientes. Y de los descendientes de Uziel estaba Aminadab, quien era el jefe junto con 112 parientes. Luego David se reunió con algunos sacerdotes y levitas. Los sacerdotes eran Sadoc y Abiatar. Los levitas eran Uriel, Isaías, Joel, Semaías, Eliel y Abinadab. En la reunión David les dijo: ustedes son los líderes y los jefes de las familias de los levitas, así que purifíquense y hagan que todos los levitas se purifiquen ante Dios. Así podrán llevar el cofre del Señor, Dios de Israel, al lugar donde yo le preparé. Como ustedes no estaban con nosotros la primera vez, el Señor nuestro Dios se enojó con nosotros porque no lo consultamos en la forma en el que Él había mandado. Entonces los sacerdotes y los levitas se purificaron para poder llevar el cofre del Señor, Dios de Israel. Los levitas cargaron el cofre sobre sus hombros, utilizando las varas, así como el Señor lo había mandado por medio de Moisés. David también pidió a los jefes de los levitas que hablaran con sus familiares, músicos y cantores para que amenizaran la celebración. David quería que todos estuvieran llenos de alegría, cantando al son de arpas, liras, platillos. Los levitas llamaron entonces a Hernán, hijo de Joel, y a su pariente Asaf, hijo de Berequías. También llamaron a Etán, hijo de Cusaías, de los descendientes de Merari. Junto con ellos estaban otros parientes que le seguían en categoría en el servicio. Estos son sus nombres: Zacarías, Jaziel, Seminarob, Egiel, Uní, Eliab, Benaías, Maseías, Mataías, Elifeleu, Micnias, y los porteros Obed-Edom y Jehiel. Hernán, Asafat y Etán eran músicos y tocaban los platillos de bronce. Zacarías, Esiel, Semiramot, Egiel, Uní, Eliab, Maseías y Benaías tenían arpas para tocar según Alamot. Matías, Elifeleu, Micnías, Obed, Edom, Jehiel y Asasías tenían liras para tocar según Meninit. Kenaías era el director musical de los levitas. Como él era tan talentoso y experto, estaban encargados de dirigir y coordinar a todos los músicos. Berequías y Elicaná eran los guardianes del cofre. Los sacerdotes Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaías, Eliezer tocaban las trompetas. Obed-Edom y Jeías también eran guardianes del cofre. David, los ancianos de Israel y los comandantes, 1000 soldados, estaban encargados de traer el cofre del pacto del Señor desde la casa de Obed-Edom. Todos
iban llenos de alegría, como Dios ayudó a los levitas que cargaran el cofre del pacto del Señor. Se sacrificaron 7 toros y 7 carneros. David, los levitas que cargaban el cofre, los músicos, los cantores y Kenaías, que era el director musical, llevaban túnicas de fino lino. Todo el pueblo de Israel escoltó el cofre del pacto del Señor. Iban llenos de júbilo, cantando al ritmo de cuernos de carnero, trompetas, platillos, arpas y liras. Cuando el cofre del pacto del Señor entró en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana al ver a David saltando y danzando con alegría y sintió desprecio por él. Primer libro de las Crónicas, capítulo 15, del 1 al 29. Sabemos que David se equivocó la primera vez que quiso regresar el arca y ahora lo reconoce. Qué importante es reconocer nuestras faltas, nuestros errores, como ahora se les llama, o mejor aún decir, reconocer nuestros pecados delante de nuestro Dios. De nada sirve victimizarnos cuando sabemos que hemos errado. Lo natural en la mayoría de seres humanos es buscar pretextos para justificar el error, para justificar el pecado. Pero veamos cómo lo hace David, quien ahora es nuestro ejemplo a seguir en este aspecto. Dijo, no hizo lo que Dios mandó. Primer libro de las Crónicas 15:13. Como ustedes no estaban con nosotros la primera vez, el Señor nuestro Dios se enojó con nosotros porque no consultamos en la forma que Él había mandado. Eso les dice a los levitas, quienes tuvieron que prepararse para trasladar el arca del pacto. Este acto era muy especial, pues recordemos que el arca del pacto representa a Jesucristo. Primer libro de las Crónicas 15:14. Entonces los sacerdotes y los levitas se purificaron para poder llevar el cofre del Señor, Dios de Israel. A pesar de ser levitas, tenían que ser purificados, porque no hay nadie perfecto delante de Dios, porque no hay nadie sin pecado, solo aquel que se ha confesado, solo aquel que ha reconocido que necesita ser limpiado. Ahora sí, se hará como se debe. David los instruye y también nombra a los músicos y cantantes. Realmente tenía que ser un tiempo de júbilo y gozo. Salió de la casa de Obed-Edom y todos iban llenos de alegría. Se hicieron sacrificios de 7 toros. David cantaba y danzaba, pero cuando ya entraron en la ciudad de David, su esposa Mical lo miró a David danzando, cantando, y lo despreció en su corazón. Claro, Mical juzgó a David, pero ¿te pusiste a pensar qué había en el corazón de Mical? ¿Verdaderamente Mical tenía un celo por las cosas de Dios? ¿O tenía celos de David y estaba pensando en ella misma y no en lo que le agradaba a Dios? Si verdaderamente a Dios le hubiera desagradado la forma en que David llevaba el arca, o hubiera notado otras intenciones en su baile o danza que no fueran mostrarle lo alegre que estaba, Dios mismo hubiera mostrado su enojo. Sin embargo, vemos que el gozo de David era sincero y él ya había buscado el perdón de Dios tras reconocer su pecado y arrepentirse de corazón. Dios dijo una vez que David tenía un corazón conforme a él. Preciosa declaración. Sin embargo, Dios también sabía que David le iba a fallar por su condición de ser humano. Pero no es igual un justo o un hijo de Dios que un inconverso. Proverbios 24, 15, 16 dice, no hagas planes malignos contra el justo, ni tampoco saquees su casa, porque aunque él caiga 7 veces, 7 veces se levantará, pero los perversos se hundirán en la desgracia. Proverbios 24, 16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Como David
cada vez que fallemos a Dios, reconoce tu pecado y arrepiéntete. No hagas que tu corazón se encallezca y que luego te vuelvas sordo e insensible a la palabra del Señor nuestro Dios. Reconoce tu pecado, te evitará grandes males. Recuerda que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Maravilloso es nuestro Dios, pero recuerda que a Él no le podemos engañar. Nuestras obras nos describen. Sin palabras puedes gritar quién eres. Sin palabras puedes gritar quién eres. Gálatas 6:4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Se le podría decir a todo aquel que quiera obrar como Mical: sométete a prueba tu propia obra, somete a prueba tu propia obra. Y escucha bien el versículo que viene a continuación, Gálatas 6, 5 y 6, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye. ¿Estás siendo enseñado en las cosas de Dios por alguien? Comunícale tus progresos, tus avances en la renovación de tu entendimiento a aquel que te está guiando. El que viene a continuación es el versículo que me interesa compartirte, pues como vimos, David no podía engañarle a Dios. Su corazón estaba gozoso, disfrutando el tener nuevamente el arca del pacto. Delante de los hombres podemos fingir y mostrar posturas, pero ¿qué haremos delante de aquel que estamos desnudos? Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Ahora veamos cómo estaban presentes todos de una forma especial. Estaban vestidos los músicos con túnicas de lino fino. He ahí viene la pregunta: ¿por qué el Señor, Dios mismo, que inspiró la palabra, tiene cuidado de hablarnos también de la ropa o del vestido? Es importante también para Dios cómo te presentas delante de Él para dedicarle un tiempo especial. Ahí dice claramente y en varios textos, ropa de lino fino. Ese tema será motivo para otra ocasión. Solo cuida de cómo te presentas delante de Dios, tu Señor y Rey. Como vimos, hay toda una organización para trabajar en las cosas de Dios: dirección, coordinación y sobre todo preparación. A Dios le debemos dar lo mejor, nunca la improvisación. Sabemos que no morirá quien tal haga, pero sí dirá mucho de su relación con Dios, tu Creador y Salvador. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.